Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Ciencia y Sociedad. Ahora vamos a hablar del pensamiento crítico. Acabamos de hablar del pensamiento mágico, ¿ya? Se dice que el pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones de la vida cotidiana que suelen aceptarse como verdaderas. Por ello, el pensamiento crítico no aspira a alcanzar una verdad, en rigor, sino que aspira a profundizar las prácticas y estrategias que nos permiten someter nuestras convicciones y las de las otras personas a discusiones racionales. ¿Ya? Es una habilidad de todo ser humano que tiene la responsabilidad, sobre todo en estos tiempos, de desarrollar en el siglo XXI, ya que nos dota de cualidades muy específicas que nos ayudan a resolver problemas de una mejor manera, nos hace más analíticos, nos ayuda a clasificar la información, ¿ya? eh, nos vuelve más curiosos, nos hace querer investigar acerca de las cosas de interés o que requieren una cierta investigación. Básicamente hay muchos criterios, muchas formas de hacerlo, pero básicamente los más concisos, los más importantes para mí son que el pensamiento crítico debe tener una correspondencia entre el pensamiento y la realidad, es decir, una teoría y la realidad, lo que se llama un modelo, ¿ya? eh, Debe tener coherencia lógica, debe tener utilidad y debe ser debatible, ¿ya? O sea, todos esos cuatro elementos se necesitan para hablar de que uno tiene o uno está usando el pensamiento crítico, ¿ya? Eh, y tiene ciertos propósitos y como propósitos, estos son, que básicamente debe tener un propósito, o sea, yo debo querer hacer algo, ¿ya? No solamente explicar algo que no puedo entender y doy cualquier idea, sino que yo debo querer buscar alguna respuesta, ¿ya? Debe intentar solucionar algo o explicar algo, como decía. O sea, no solo explicarlo, sino que solucionarlo. Además está basado fundamentado en supuestos que deben ser debatibles, como ya explicaba anteriormente. Estos se respaldan con datos, información y o evidencia, ¿ya? O sea, es justificable, es parte del conocimiento, ¿ya? Y además eso debe expresarse hacia las otras personas como ideas o conceptos o ecuaciones, ¿ya? O algo. O sea, porque tiene un objetivo, ¿cierto? Yo quiero explicar algo, tomo datos, los condenso, los mastico, los trago, ¿cierto? Y después, después eso yo lo expreso hacia afuera, ¿cierto? No es una teoría, no es una especulación. Después vamos a explicar esa diferencia, pero creo que es clara ya, ¿cierto? Una cosa es una teoría, es una cosa que uno procesa, y otra es decir, yo creo esto. Y no me importa si está unido con otros puntos de la ciencia, como la ciencia busca la coherencia entre sus ramas. Cuando no hay pensamiento crítico, no me importa la coherencia con otros, ni con otros conocimientos, ¿cierto? Eso también es la diferencia de una teoría de la conspiración, ¿ya? Con una teoría de verdad, una teoría científica. Y obviamente tiene implicación y consecuencias. Y uno tiene que lidiar con esas cosas. Entonces ya sabemos qué es. Importante ahora definir qué no es. El pensamiento crítico no es una creencia, ni reemplaza, esto es importante, no reemplaza ni minimiza los sentimientos ni las emociones humanas, sino que trata de entenderlas, ¿ya? No es decir, hay que eliminar los sentimientos de esto, no, es todo lo contrario, es abarcar muchos procesos, incluyendo el ser humano en sí. Por eso la sociología es una ciencia y considera también estas cosas, ¿cierto? Solo que le da ciertos valores relativos. No necesariamente representa solo actividades científicas, sino que actividades personales de la gente común y de las actividades diarias, ¿ya? Eh, y no es un intento porque las personas piensen de la misma forma, solamente es una especie de método, ¿ya? Lo que yo explicaba anteriormente, debe tener un propósito, debe respaldarse, debe poder digerirse y explicarse, ¿ya? Em, entonces, si se puede resumir esto, se dice que es la habilidad
de resolver problemas de forma lógica, evaluando datos hechos, considerando implicaciones éticas o valores o moral en ese asunto, ¿ya? O sea, toma una serie de datos, de situaciones, trata de digerirlas y genera algún tipo de solución de algo. En el fondo es ciencia, ¿ya? Como yo decía anteriormente, cuando uno simplemente toma el modelo geocéntrico, que fue el que se produjo, que se generó en el medievo, ¿cierto? Em, Básicamente, ese era un pensamiento mágico, ¿ya? Y cuando yo lo trato de justificar, aparece el pensamiento crítico que indaga eso, que lo cuestiona, y aparece el modelo heliocéntrico, que es el modelo de lo que ocurre en la realidad, ¿cierto? Entonces, eso es la diferencia, ¿cierto? Entonces, un procedimiento, un método para llegar a producir algo o lidiar con algo, ¿cierto? Esto en rigor, realmente hacer esto libera el pensamiento. El pensamiento crítico es lo que te hace ser un libre pensador, no tus creencias, como generalmente la gente cree. ¿Ya? Porque una creencia te ata a algo. Políticamente se llama ideología, pero es un dogma también. Cuando se tiene pensamiento crítico, eh, uno, uno es libre pensador. ¿Ya? Esos son los efectos buenos que ocurre con eso. Entonces, eh, claro, el pensamiento crítico te permite querer cambiar ciertas creencias en base a una nueva información. Ejemplo, como se decía anteriormente, nosotros tenemos el tema de lo que ocurrió para este 11 de septiembre, ¿cierto? Donde se liberaron información de la CIA de hace 50 años, ¿cierto? Donde queda claro, inclusive para los norteamericanos, para todos, que hubo un complot para derribar ese gobierno, ¿ya? Entonces, cuando uno es libre pensador, si uno dice, "Oh, yo soy de derecha y soy libre pensador", significa que uno toma esa información y dice, ah, esta información yo no la conocía, por lo tanto voy a cambiar mi forma de pensar en este momento, ¿cierto? Tal vez no era tan malo, tal vez sí hubo un complot de la élite. Bueno, si eso ocurre, tú eres un libre pensador, tú tienes pensamiento crítico. Si tú dices, no, pero no me importa si ese gobierno era malo y tal vez había que hacerlo, bueno, eso es una ideología. ¿Ya? Eso es lo importante, entender esa diferencia, ¿ya? Entonces, eso es básicamente el resumen de lo que es el pensamiento crítico. Se puede resumir como que es ciencia. Realmente la ciencia es una forma de pensar, como yo decía anteriormente, y estos son los pilares de la ciencia, ¿ya? Así que ahora vamos a seguir con otros tópicos referentes al razonamiento, que tiene que ver con la mentira, los sesgos y la estupidez como final. Gracias, nos vemos.